Bienvenido a esta sesión de introducción a la valoración de empresas cripto. Este es un tema súper interesante, súper apasionante, cada vez más importante y cada vez más de moda. ¿Por qué? Porque cada vez hay más empresas de criptomonedas listadas en bolsa en las que podemos invertir y que nos van a permitir tener exposición a la industria de las criptomonedas, que es una industria en crecimiento, que cada vez es más relevante y que seguramente en unos años va a tener un rol importante en la economía. Entonces, aprender a valorar estas empresas nos va a permitir poder tomar mejores decisiones. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Aquí pues es una sesión introductoria y empezamos. ¿Por qué valorar empresas cripto? Básicamente, si sabemos, si aprendemos, si conocemos cómo valorar empresas cripto, vamos a poder dar respuesta a dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿cuánto vale un activo? ¿Cuánto vale una empresa de criptomonedas? Y aquí hay que entender que el valor es distinto del precio, esto lo vamos a ver más adelante, pero el valor pues se basa precisamente en los fundamentales de la empresa. Y teniendo en cuenta ese valor que vamos a identificar, pues vamos a poder identificar si la decisión correcta es comprar, vender, mantener o no hacer nada con una empresa. Porque si tomamos decisiones basadas en FOD, en FOMO, en los sentimientos que tenemos, en las últimas noticias, pues vamos a tomar decisiones que no son basadas en fundamentos. Vamos a tomar decisiones que pueden ser un poco irracionales. Y aquí también hay que tener en cuenta que esto no se trata de comparar un número con otro. Se trata de realmente entender un modelo subjetivo. Pero entonces, ¿qué significa valorar una empresa? Como les había dicho, el valor es distinto del precio. Valorar una empresa significa entender cuánto vale esa empresa basado en sus fundamentos, basado en unos ingresos que me va a generar, basado en una utilidad que va a tener, basado en un precio, un valor, unos activos que esa empresa tiene o va a tener en el futuro. Eso es muy distinto del precio de mercado. El precio de mercado es simplemente cuánto se está pagando hoy en el mercado por ese activo. Y a veces el precio y el valor pueden ser muy diferentes. Si yo tengo un precio de mercado, identifico que una empresa en el mercado vale X, pero al hacer una valoración de la empresa encuentro que vale mucho más, pues hay una oportunidad. Yo puedo comprar una empresa que hoy vale X, esperando que el valor y el precio convergan y que efectivamente el precio suba y se acerque a ese valor que yo identifiqué. Por lo contrario, si el valor de una empresa está muy por debajo del precio de lo que está pagando el mercado, que eso pasa mucho, hay expectativas extra, hay personas que están comprando sin saber por qué lo están haciendo, hay exuberancia, etcétera, pues ahí hay otra oportunidad que es más bien, oiga, si el precio está muy alto y yo percibo que el valor de la empresa es muy por debajo, pues puedo vender o puedo irme en corto y aprovechar que eso va a converger. Eventualmente, esto puede tomar meses, años y décadas en algunos casos. Entonces, valorar es estimar cuánto vale una empresa en función de sus capacidades reales de generar ingresos, en la mayoría de los casos. En otros casos, por ejemplo, en las empresas de tesorería de Bitcoin, es en su capacidad de adquirir más un activo que tiene un valor, que tiene un precio, que está subiendo en el largo plazo. Esto obviamente, como lo he dicho, es un poco subjetivo, no es una ciencia exacta. Si cogemos a 10 personas expertos en valoración y les decimos, vamos a valorar esta empresa con estos criterios o con esta metodología, vamos a llegar a 10 valoraciones diferentes, porque las valoraciones se basan en supuestos, en proyecciones que pueden ser distintas. Cada uno tiene unas expectativas de macroeconómicas, de inflación, de tasas de interés, de la empresa, de su crecimiento en costos, de su crecimiento en ingresos, de la industria. Mejor dicho, hay muchas supuestos que hay que hacer y por eso pues es un ejercicio relativamente subjetivo. Y hay distintas metodologías de valoración y cada una pues se va a aplicar dependiendo del caso correcto y esto lo vamos a ver también más adelante. Entonces, como lo he dicho, existen distintas formas de estimar el valor de una empresa y aquí lo importante no es aprenderse todas las formas y tratar de dominar todas las metodologías, simplemente es saber qué metodología aplica para cada caso. Vamos a hacer un caso concreto. Tenemos una empresa que está generando unos flujos de caja. Por ejemplo, vamos a decir que es un exchange de criptomonedas, tiene unos ingresos, tiene unos costos, unos gastos, etcétera, etcétera, y al final tiene un ingreso. Y yo puedo proyectar esos ingresos a futuro, traerlos a presente y hacer una valoración de flujo de caja descontado. Mientras que, por ejemplo, hay otra empresa que es MicroStrategy. MicroStrategy adquiere Bitcoin
no genera mayor flujo de caja, pues tiene una empresa, un negocio de consultoría, pero pues eso es mínimo. Entonces, yo no puedo valorar esos flujos de caja y decir que el valor de MicroStrategy está basado en esos flujos de caja. No, está basado en los activos que tiene y el potencial de adquirir más de ese activo. Entonces, hay distintas metodologías que se aplican dependiendo de cada caso. Por eso es muy importante entender realmente la empresa detrás que yo estoy tratando de valorar antes de empezar a hacer cálculos y empezar a valorar. Y bueno, y en esta sesión vamos a ver un poquito de estas metodologías y más adelante, en otras sesiones, vamos a ver ya detalles más relevantes. ¿Por qué importa la valoración en cripto? Bueno, aquí en cripto es supremamente importante para diferenciar entre el hype y los fundamentos. Sabemos que en cripto muchos activos, compañías empiezan a subir de precio de forma un poco irracional. Y a veces es importante identificar, oiga, ¿esto es racional o no? Esto es puro hype, hay muchas personas comprando simplemente porque está de moda, porque hay influencers vendiéndola, chileándola, porque su CEO está en todos los noticieros saliendo a venderla, o realmente hay un fundamento detrás de ese incremento en el precio. Entonces, en el ecosistema cripto, como lo decía, hay mucho ruido, hay euforia, hay marketing, pero también hay fundamentos. Hay proyectos que están dando un flujo de caja, que tienen ventajas competitivas, que tienen posibilidad de tener, digamos, barreras que lo protejan y que puedan generar esos ingresos a futuro, y eso es lo que hay que tratar de identificar. Entonces, la valoración es como una brújula en medio de un caos. Nos va a dar una dirección. Oiga, como para allá es. No es que nos vaya a dar un punto concreto, exacto, de dónde tenemos que llegar. Es una dirección. Y es una herramienta clave, de nuevo, para tomar decisiones más racionales, para tomar decisiones con fundamento. Hay distintos tipos de empresas cripto, hay exchanges, hay mineras, hay empresas de tesorería de Bitcoin, de tesorería de Ethereum, hay holdings que tienen un poquito de todo, hay compañías que hacen stablecoins, etcétera, etcétera. Entonces, cada tipo de compañía, pues hay que valorarla de una forma distinta, porque no todos son iguales, no todos tienen el mismo modelo de negocio, los mismos riesgos, esto es muy importante, los riesgos son distintos, por eso hay que valorarlas de forma distinta y la tasa de descuento, en el caso de la valoración por flujo de caja, pues será distinta dependiendo de los riesgos que percibamos. Como lo digo ahí, un exchange no se valora igual que una minera o que una empresa de custodia. ¿Quién necesita valorar empresas cripto? Esto no es solo para los analistas de Wall Street, esto es para todos los que estamos en la industria y que estamos interesados en invertir o en emprender. Porque si uno es inversionista, emprendedor, si va a comprar una empresa, si va a comprar las acciones de una empresa, si va a venderla, pues es importante entender, oiga, ¿estoy vendiendo caro o estoy vendiendo barato? Hay que poder sacar un valor para poder tomar esas mejores decisiones. Lo que hace que sea diferente valorar empresas cripto de empresas tradicionales. Acá hay algunas diferencias clave que yo listo. Es la predictibilidad. La industria cripto es una industria que está todavía en su infancia, que está creciendo, que hay mucha incertidumbre. Entonces es más difícil de predecir. La regulación, por ejemplo, es un tema que es impredecible, que sabemos que en algunos países va a depender del gobierno de turno. Entonces eso también hace que sea difícil y distinto de valorar una empresa que es más tradicional o que no tiene tanta regulación. Los drivers de ingresos, los ingresos de las empresas cripto varían dependiendo del hype, del momento del ciclo, de qué está pasando. Entonces también hay que entender eso. Mientras que empresas como alimentos, las empresas de alimentos pues son empresas muy estables. La gente tiene que comer y tiene que seguir comiendo. No es que haya por temporadas en que comen más y menos. Sí, hay ciclicidades en el año, en invierno se come distinto que en verano, pero eso es más estable. Aquí hay que entender muy bien esto en cripto y obviamente pues una dependencia del precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin se ha caído un 60%, ninguna empresa de la industria va a estar subiendo, se los aseguro. A menos que sea algo completamente raro, que esté corto en Bitcoin o algo así. Pero si Bitcoin cae, Coinbase cae, MicroStrategy cae, posiblemente Circle caiga, etcétera, etcétera. Entonces, el precio de Bitcoin juega un rol muy importante acá. Las empresas cripto, de nuevo, pueden parecer similares, pero hay distintos factores que hacen que sean un poco más difíciles y también un poco más interesantes de valorar. Y por eso es que no todos los métodos tradicionales aplican igual. Algunos métodos hay que hacerle algunos ajustes que también lo vamos a ver más adelante. Metodologías de valoración. Entonces existen distintos tipos de metodología. Principalmente se pueden diferenciar en dos. Una es valoración absoluta y una es valoración relativa. Entonces la valoración absoluta yo trato de identificar un precio, más bien un valor de una compañía o un rango de valores. Y la valoración relativa es más bien cuánto vale un activo, en este caso una empresa, comparado con empresas similares. Entonces es una valoración en relación a las demás. No trato de llegar a un valor o un rango de valor, sino a si está costosa o está barata comparado con otras empresas
similares. Esa sería la valoración relativa. Como lo he dicho, la valoración es un método subjetivo. Aquí no hay un único o perfecto método para valorar. Eso depende un poco de la persona que esté detrás. Y es común utilizar un conjunto de metodologías para llegar a un valor o a un rango de valor más aproximado. Por ejemplo, aquí en la gráfica de la derecha tenemos distintas metodologías. Cada una de esas metodologías nos da un rango de valor y dependiendo de esos rangos podemos identificar, oiga, vemos que aquí más o menos todo converge a que el valor puede estar alrededor de 350 millones de dólares. Vamos a decir que este es el ejemplo que estamos viendo. Entonces, algunas conclusiones preliminares ya de esta sesión. Saber valorar es supremamente útil para invertir mejor. Una persona que no sabe valorar puede hacer trading, porque puede verlo el comportamiento del mercado y trading de corto plazo, pero difícilmente va a poder invertir con fundamento en el largo plazo. Existen distintos métodos de valoración que los vamos a ver. Valorar empresas en la industria de criptomonedas es un poco diferente a valorar empresas de las industrias más tradicionales. Valorar te da herramientas para ver más allá del precio. El precio cualquiera lo puede ver. Uno se va a TradingView, se va a Yahoo Finance, Google Finance, etcétera, y el precio lo ve. Pero el valor hay que aprender un poco. Y no se necesita ser un experto para aprender a valorar. Aquí lo importante es entender los principios, aplicarlos y llegar a una valoración con la que estemos cómodos.